Minutos, damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda, uno de los más destacados analistas políticos del país, profesor e investigador de la Universidad Central del Ecuador. Antes de iniciar el diálogo, Mario, quisiera asegurarme de que estamos debidamente conectados, nos escucha correctamente. Sí, en este momento les escucho muy bien. Muy buen día a ustedes y a toda la audiencia. Excelente. Compartíamos con nuestros oyentes declaraciones de una destacada periodista, María Belén Arroyo, quien señalaba ciertas particularidades de estas elecciones. Un periodista que ingresó a la política se refería a Fernando Villavicencio y ese debate siempre vigente entre esa línea que se la mantiene en buena medida en Ecuador. No en todos los sitios es igual. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, en los que raya con problemas éticos del periodismo el poner un pie en cada lado, el activismo político y el periodismo, pero se refería también a la crisis de los medios tradicionales que de alguna manera se ven superados en un factor de influencia sobre la opinión pública, sobre las redes sociales. Pero hay mucho que analizar en estas elecciones. Entre esto está el factor Villavicencio Zurita con el magnicidio que se dio, los efectos del debate, el papel efectivamente de las redes sociales. Y esto que se va configurando como una idea general en estas elecciones, una decisión tomada en buena medida gravitante por parte de los jóvenes ecuatorianos que de alguna manera decidieron un cambio generacional en cuanto a los personajes políticos, refiriéndonos sobre todo a las elecciones para presidente, vicepresidente o presidenta, vicepresidente de la República. Quisiéramos escuchar su análisis. ¿Qué es lo que ha visto usted, Mario, en este proceso electoral tan sui generis que hemos vivido? Bueno, este fue efectivamente un proceso electoral muy particular, no únicamente por surgir de la primera muerte cruzada desde que se aprobó el mecanismo de la Constitución de 2008, no solamente por las condiciones de campaña electoral muy corta que se llevaron adelante, sino también por el hecho de que los candidatos presentes no eran candidatos en su mayoría de primera línea de conocimiento en la política. Al parecer, los partidos políticos prefirieron resguardar algunas de sus figuras para las elecciones de 2025, teniendo en cuenta que el próximo gobierno durará apenas un año y medio más o menos en funciones. Esto creó un escenario bastante más abierto y bastante más indefinido que en elecciones anteriores. Creo que también fue bastante particular el hecho de que como se ha mencionado, digamos, los jóvenes volcaran su preferencia hacia el candidato Noboa, ¿no? Que es lo que le permite llegar a la segunda vuelta electoral. Y esto también marca el modo en el cual se conoce a un candidato, ¿no? Yo creo que el papel de los medios digitales, de los medios electrónicos, de las redes, del internet, etcétera, fue bastante mayor en estas elecciones que en las anteriores. Y en donde se perdió de vista también el historial inmediato de los candidatos. Por ejemplo, prácticamente no se resaltó el hecho de que Noboa haya sido asambleísta en el periodo inmediatamente anterior. Lo de Luisa González, de algún modo, sí, digamos, en la medida en que era candidata del correísmo, estaba mucho más expuesta a cierto escrutinio. Entonces Noboa aparecía como un candidato absolutamente nuevo, siendo que no lo era totalmente. De esta manera nosotros tuvimos un escenario un poco complejo. También el hecho de que Pachacutic no presentara candidato a la presidencia ni a la Asamblea Nacional por las disputas internas y por la demora del contencioso electoral en resolver esas disputas internas, y aparte también por las actitudes, dijéramos así, de dirigentes que crearon un vacío en el escenario electoral.
¿no? De esta manera, pues fue una elección relativamente abierta. El hecho también del asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato del alcalde de Manta, los atentados, el escenario de violencia, que ventajosamente el día de las elecciones no se repitió ni de lejos, pues generaron un ambiente más complejo y más abierto, de donde resultó finalmente el escenario que estamos viendo ahora de una segunda vuelta electoral entre Luisa González, candidata del correísmo, y Daniel Noboa, un candidato al que lo podemos ubicar en la derecha, si bien aparece al momento como una derecha un poco más moderada. Quizá otro factor también importante dentro de esto que no lo habíamos mencionado en la introducción sería esa evidente falta de consistencia, falta de definición ideológica de las diversas alianzas. Aquí, en esta ocasión, se juntaron en muchos casos el agua y el aceite. Fueron protagonistas algunos movimientos desconocidos, que nadie sabe quién realmente está atrás, podríamos decir movimientos apócrifos que han participado y han logrado éxito. Una de las preguntas, por ejemplo, es quiénes están detrás de los movimientos que apoyaron a Daniel Noboa más allá de su padre. Bueno, el tema de la poca consistencia política, no únicamente en estos movimientos que aparecen en momentos electorales, que aparecen prestando la sigla y la legalidad ante el CNE, sino también de partidos con mayor trayectoria. Nosotros hemos podido ver en el último periodo una muy escasa consistencia ideológico-política, incluso en el correísmo, en el Partido Social Cristiano. Se vivió con la izquierda democrática durante el periodo parlamentario anterior. En fin, los partidos políticos han ido perdiendo sustancia política. Y me parece que esto también es un escenario que facilita el aparecimiento y mayores posibilidades de éxito para figuras que aparecen despegadas de las definiciones político-ideológicas más fuertes, ¿no? Y creo que también esto se expresa en el hecho de que los partidos políticos hayan preferido más bien respaldar candidaturas que no eran propias antes que lanzar las suyas propias. Lo vemos en el caso del Partido Social Cristiano, por ejemplo, ¿no? O sea, el respaldo a Topic. Partidos como Avanza, como la Izquierda Democrática, en fin, que no tuvieron, yo diría que tampoco hubieran tenido mucho la posibilidad de presentar candidatos con posibilidades de éxito, ¿no? Pero esto nos está mostrando de un debilitamiento de los partidos políticos en general, ¿no? Yo creo que también esto se nota en el caso de Pachacutic. Pachacutic no solo que no logra presentar candidatos a nivel nacional, sino que sus éxitos provinciales fueron bastante menores que en las elecciones de 2021, ¿no? Apenas 2 años atrás. Ahora, si bien, Mario, por el sistema político, el voto secreto en concreto, no es posible discriminar el voto y decir así votó cada persona o cada sector. En general hay evidencias de que los jóvenes fueron gravitantes en estas elecciones. Hay cada vez una pirámide más grande con una enorme base joven. Me parece que si tomamos 28, 29 años como base, hay un 25% del electorado allí. Y si vamos 5, 6 años más de edad hacia arriba, llegamos a un 40% del electorado. Por allí se especula entonces de que los jóvenes apostaron a una especie de cambio generacional de los personajes políticos, posiblemente con un cansancio, con el mañoso accionar de políticos más viejos que nos tuvieron prácticamente en los 2 últimos años enredados en enfrentamientos. Bueno,
la manera como se presentan los datos, de hecho la misma manera del voto, solamente podemos discriminar entre cómo votaron los hombres y cómo votaron las mujeres, ¿no? Por el modo como están organizadas las juntas. No se puede saber la edad del votante. Sin embargo, ya se podía observar que en muchos sectores jóvenes había una preferencia distinta a la que habíamos visto antes, ¿no? Esto viendo, por ejemplo, con grupos de estudiantes de la universidad, entonces ya se notaba, digamos, la cierta preferencia por el candidato Noboa. Yo no sé si el tema sea solamente que los jóvenes quisieron dar un vuelco generacional. Esto se ha planteado varias veces en el Ecuador. Recordemos desde la primera elección del retorno a la democracia, cuando fue elegido Jaime Roldós, ¿no? Si Noboa es elegido presidente ahora, será el presidente más joven, lo han anotado varios medios, varios analistas, con 35 años. Roldós fue elegido con 38 años, si no recuerdo mal. Y allí ya se planteó también la cuestión de la juventud y del cambio generacional, pero luego vinieron otros momentos electorales en que esto se movió de manera distinta. Yo creo que va a haber que esperar un poco para analizarlo de mejor manera, y me parece que va a haber que hacer un esfuerzo por investigar un poco más los modos de pensar, de actuar y de comportarse en la política de los jóvenes. Yo particularmente tengo la idea... Permítame preguntarle, ¿podría también esto ser una reacción, una especie de cansancio a ese debate cuasi permanente en Ecuador entre correísmo y anticorreísmo? En parte sí, en parte no, porque lo mismo lo observamos en la elección del 21. Si Yacu Pérez y Javier Hervas tuvieron la importantísima votación que tuvieron la vez pasada y que ahora no lograron repetir de ninguna manera, fue justamente porque se presentaron como los candidatos que se salían por fuera de la confrontación entre correísmo y anticorreísmo. La diferencia con la elección de 2021 es que tanto Pérez como Hervas, de alguna manera, presentaban opciones que se veían mucho más definidas en el ámbito político-ideológico, cada cual, digamos, por su andarivel. En cambio, Noboa aparecía como un candidato con muy poca claridad en términos ideológicos, ¿no? Por eso yo digo que va a haber que tratar de precisar un poco más los análisis. Yo particularmente ¿Coincide tengo usted la idea en que Yacu y Hervas no evolucionaron debidamente su discurso con respecto a las elecciones anteriores? Bueno, yo más bien lo que creo es que tanto la izquierda democrática como Pachacutic, que fueron los paraguas con los cuales se presentaron Yacu y Hervas la vez pasada, como las propias personas no tuvieron una actitud muy clara respecto a lo que representaron electoralmente, ¿no? Es decir, esta búsqueda de una opción política que no caiga en la contradicción entre correísmo y anticorreísmo, pero que de alguna manera presentara ciertos elementos de claridad frente al escenario político. El comportamiento de Pachacutic y de la izquierda democrática en la asamblea fue pésimo, pues, o sea, terminaron prácticamente rompiéndose en la dicotomía correísmo-anticorreísmo, que no es lo que los votantes expresaron en el momento en que los eligieron. Yacu Pérez, apenas pasada la segunda vuelta, rompió con Pachacutic,
trató de formar su nuevo movimiento, lo formó, sin embargo, no llevó adelante un trabajo constante en relación con los sectores sociales que habían votado por él. Hervas se desafilia de la izquierda democrática, también desaparece del escenario para reaparecer prácticamente a última hora como candidato. Es decir, no presentaron una respuesta a lo que sus votantes habían esperado, y me parece que ese es el motivo de su bajísima votación. Por otro lado, yo creo que en la juventud actual existe una cierta politización despolitizada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa es mi hipótesis al momento, ¿no? Como digo, va a haber que hacer un esfuerzo de investigación, de reflexión mucho mayor. Creo que el escenario ecuatoriano siempre nos presenta algún elemento de sorpresa, algún elemento novedoso que nos invita a estar siempre alertas en el análisis de la realidad. Ahora, hablando de lo que sería la vieja política de hoy en día, esta dicotomía correísmo-anticorreísmo y poniendo ya en el horizonte lo que pueda suceder en la segunda vuelta electoral, quisiera preguntarle si es que usted considera que ese aproximadamente 33% del voto duro que apoyó la candidatura de Luisa González es el voto duro del correísmo. Y por otra parte, si es que Construye Gente Buena aglutinó el voto duro anticorreísta. Bueno, en cuanto a la candidatura de Luisa González, es evidente que ella obtiene el respaldo que ha tenido el correísmo como voto duro en las últimas elecciones, ¿no? El 33% que ella logra ahora es prácticamente lo mismo que la votación que logró Arauz en las elecciones anteriores, y lo que se suponía en algunos análisis que se hacían que fue el voto duro del correísmo en la elección en que presentó como candidato a Lenín Moreno. Si bien obtiene una votación mayor a ese 35%, varios análisis señalaban que su voto duro oscilaba entre el 30 y el 35%, y eso se confirma. Y creo que es importante tomar en cuenta esto porque muestra una persistencia del correísmo como fuerza política a nivel de la aceptación popular. A pesar de todo lo que se dijo en la campaña, ¿no? A pesar de esa cantidad de bombardeos que se vivieron al final, en el sentido de que Luisa González caía en picada y todo lo demás, o sea, nada de eso se verificó. El correísmo mantuvo su voto duro, su voto fuerte, su voto definido. Claro que el tema es que lo que queda en duda es si eso le servirá para llegar a la presidencia, porque la vez anterior fue más o menos lo mismo y perdieron en la segunda vuelta electoral. En cuanto al voto de gente buena, el voto anticorreísta yo creo que se dispersó en esta ocasión, ¿no? En Gente Buena estuvo quizás la parte más anticorreísta del voto anticorreísta, pero este también estuvo presente en la votación de Topic y en parte también en la votación de Noboa. Yo creo que Noboa trata de presentarse hasta ahora inteligentemente en las intervenciones que he podido verle después de las elecciones del domingo, al insistir que él no está en la dicotomía correísmo-anticorreísmo, ¿no? Si él trata de captar un electorado que no se defina exclusivamente como anticorreísta para permitirle captar los votos de este segmento descontento con el modo como tanto la derecha como el correísmo polarizaron al país en los últimos años. Vayamos al tema de la consulta popular, que tiene diversas lecturas. El día de ayer dialogábamos con la presidenta de la Cámara de la Minería y realmente deploraba
lamentaba la decisión de los ecuatorianos. Lo propio hacen elementos del el gobierno. Ha habido una serie de declaraciones que lamentan la decisión del pueblo ecuatoriano, pero por otra parte, Ecuador se ha convertido, y esto se lo puede ver también a través de las reacciones en diversos titulares, también en diversos medios de comunicación del mundo, que se le ve esta decisión de Ecuador que lo convierte de alguna manera en un paradigma medioambiental. Esto es verdad, pero es relativo. Yo creo que un elemento que debería hacernos reflexionar es la carencia de debate profundo que hubo durante la campaña respecto a estos temas ambientales. El tema del Yasuní sonó un poco más, además porque estaba como votación nacional, pero por ejemplo en el caso de Quito, prácticamente no hubo mayor debate sobre el tema del Chocó andino. Claro, y hay sobre todo, permítame añadir aquí, en las últimas 2 semanas, cuando el tema del asesinato de Fernando Villavicencio copó prácticamente todo. Claro, y era lógico que el asesinato de Villavicencio se tomara el escenario electoral, ¿no? Era la primera vez que en medio de la campaña electoral un candidato fue asesinado. Si bien debemos recordar que al inicio de este periodo desde el retorno a la democracia, entre la primera y la segunda vuelta electoral, cuando iban a disputar Roldós con Sixto Durán Ballén, fue asesinado Abdón Calderón Muñoz, que había sido candidato durante la primera vuelta electoral. La diferencia es que en aquella ocasión Calderón Muñoz ya no estaba de candidato, pero todavía vivíamos el periodo electoral, ¿no? Yo creo que esto también nos debería hacer pensar un poco más respecto a ciertos elementos de violencia que están fuertemente presentes en el escenario político y no únicamente en el momento actual. Ahora, por otro lado, yo creo que sí es importante en términos justamente de un debate ambiental más profundo, que sería bueno que por lo menos empezara a tomar cuerpo, así sea después de las elecciones, porque de alguna manera está en juego algo del modelo de desarrollo que ha caracterizado al Ecuador en los últimos años, que ha sido el petróleo, ¿no? Desde 1972 en adelante, el desarrollo económico del país ha estado centrado en el petróleo, ¿no? Por lo que significó lo que los militares llamaron la siembra del petróleo, que permitió la industrialización y la modernización capitalista del país, la construcción de carreteras, la construcción de hidroeléctricas, etcétera, etcétera, por el manejo nacionalista que el gobierno, sobre todo de Rodríguez Lara, le dio al tema petrolero. Y porque, a pesar de que hemos tenido estos vaivenes en cuanto a las opciones políticas entre el populismo y el neoliberalismo, de todos modos el Estado había continuado obteniendo la mayor parte de su presupuesto del petróleo, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigirá el modelo de desarrollo del país? Ese era el debate que tenía que haberse dado durante la campaña electoral y que lamentablemente no llegó a darse, ¿no? Los resultados electorales nos ponen frente a la necesidad de entrar a ese debate, ¿no? Vamos a ver cómo responde la sociedad ecuatoriana. Por lo menos creo que es importante señalar que la búsqueda de opciones que sean, como se dice comúnmente, ambientalmente sustentables, que respeten la naturaleza y por lo tanto respeten el presente y el futuro de posibilidades de un desarrollo distinto, ha logrado obtener una presencia importante. Pero como digo, para mi manera de ver, esto no ha logrado la profundidad que debe tener en la conciencia social, en la conciencia ciudadana, en la búsqueda efectiva de opciones distintas para el desarrollo y para el devenir del país.
Para finalizar, y volviendo a la elección presidencial que va a una segunda vuelta el 15 de octubre, quisiera dejarle como una última pregunta. ¿Son endosables las votaciones de los perdedores, particularmente la segunda y tercera votación de Zurita y Topic? Endosables no son las votaciones prácticamente en ningún caso, ¿no? Lo que sí es verdad es que, manteniéndose en términos generales esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, es más lógico pensar que la votación de Topic y la votación de Villavicencio Zurita pueden correrse más fácilmente hacia el lado de la opción de Noboa, mientras que el correísmo tendría relativamente poco espacio por donde crecer en este escenario que estamos hablando. Ahí hay que ver cómo se mueve el correísmo en términos políticos, para ver si es que logra de alguna manera modificar, ¿no?, esto que había venido siendo una constante en las últimas elecciones, en donde es el anticorreísmo lo que termina definiendo la votación en la segunda vuelta, ¿no? Por de pronto, yo creo que una hipótesis factible es que eso se va a mantener, por lo menos en principio, ¿no? Si la definirá o no la definirá, lo veremos en la segunda vuelta, pero en principio, digamos, yo creo que las cartas en juego permiten pensar que Noboa tiene mayores posibilidades de llegar a la presidencia, a pesar de haber quedado en el segundo lugar y no en el primero en esta primera vuelta electoral. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, analista, investigador de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8:07 minutos.